Buenos días a todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven desde la plataforma digital. Esperamos que puedan estar muy bien junto a sus familias y que este tiempo de culto sea una bendición para sus vidas, que se sientan muy animados y fortalecidos con la palabra y las alabanzas. Ahora nuestro hermano Emilio nos compartirá un pasaje de la Biblia. Este es el mensaje que hemos oído de él. Yo soy luz, no hay ninguna tiniebla en él. Primera de Juan 1-5. Bueno, hermanos, ahora los invito a que puedan acompañarnos a un periodo de alabanza. Todo de alegría, has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría, has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía. Lenguaje muy bello, nos dice la música para adorarte. Estoy agradecido, hoy quiero cantarte. Estoy agradecido, hoy quiero adorarte. Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy, quiero seguir tu dirección, que tu palabra sea mi mapa cuando viajo. Quiero vivirte muy de cerca. Y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia.
siempre habitar. Anhelo estar en el calor de tu regazo. Que tus palabras y tu voz son mi compás, mi dirección. Ser oveja que al andar siga tus pasos. Quiero vivirte muy de cerca. Y respirar de tu pureza. Y asegurar mi corazón. Y conocer que tu hijo soy. Y deleitarme en tu presencia. Y no sentir jamás tu ausencia. Estar confiado en tu amor. Y no vivir más en temor. Dejando lo que me pedía. Estar contigo cada día. Y asegurar mi corazón. Y conocer que tu hijo soy. Y deleitarme en tu presencia. Y no sentir jamás tu ausencia. Estar confiado en tu amor. Y no vivir más en temor. Dejando lo que me pedía. Estar contigo cada día. Na, 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 na. Na, 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 na. Hermanos y hermanas, pedirles que me acompañen a leer Efesios 6, 10 al 20, donde encontraremos el texto base para la palabra de hoy. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda armadura de Dios, para que, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Buenas tardes o buenos días a todos los hermanos que nos acompañan en esta transmisión de este culto o al verlo en la plataforma digital. Bueno, ya leímos el pasaje que es la base del mensaje de hoy, que lo leyó nuestra hermana Ignacia, Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 20, que habla acerca de la batalla espiritual que enfrenta la persona cristiana, de las armas espirituales, de los enemigos espirituales, y vamos a hablar hoy particularmente de una de las piezas de la armadura, que es el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Bueno, lo primero señalar que este pasaje, que es Efesios 6, nos habla acerca de cómo es la vida de la persona cristiana en cierto sentido. Es una lucha, es una batalla, está en oposición a fuerzas espirituales enemigas que le atacan en el contexto de esta vida, de este mundo. Hay fuerzas espirituales, como dice el pasaje, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que funcionan en el mundo, funcionan en la sociedad y que atacan directamente y diariamente y continuamente a las personas cristianas y a la iglesia cristiana. Es una perspectiva diferente de lo que enseñan en algunos círculos, algunos pensadores cristianos, que hablan acerca de que la iglesia debe tratar de estar en paz con su entorno, de buscar tener amistades con sectores de la sociedad, por ejemplo, con el mundo político,
y de no generar controversia, de no generar confrontación. Pero aquí el pasaje, la enseñanza bíblica es algo totalmente diferente de eso, al decir que el cristiano está en una lucha, está enfrascado, está inserto en una batalla diaria, en una batalla que es espiritual, en una batalla que es constante y que es una experiencia difícil para la persona cristiana. Por lo mismo se nos habla en este pasaje de los recursos que dispone el Señor para el cristiano poder enfrentar esta batalla, poder luchar contra estas fuerzas que se manifiestan, porque son fuerzas invisibles, son espíritu invisible, inmateriales, pero se manifiestan de alguna forma en la sociedad, en el mundo, en los vecindarios y en los diferentes entornos en que las personas nos movemos, que es de lo que nos va a comentar nuestra hermana Danitza, que aquí nos acompaña. Buenos días, hermano Felipe. Bueno, yo les voy a comentar un poco acerca de la posición de confrontación. En el verso 12 se informa que no tenemos lucha contra sangre y carne, pero esto no quiere decir que no tengamos lucha en absoluto. Al contrario, afirma categóricamente que tenemos lucha, y una lucha no es estar cómodos con lo que sucede, no es una actitud pasiva, no es acomodarse a este mundo. Tenemos una lucha, significa que el cristiano ejerce una posición activa de confrontación en contra de las cosas que suceden en el mundo, que no son agradables a los ojos de Dios. Bueno, la posición de confrontación se vive en diferentes niveles, contextos o entornos en la vida, como por ejemplo en el nivel personal, y que es sin duda uno de los más importantes. Se trata de una lucha que nosotros tenemos constantemente con nosotros mismos, ¿cierto? Esto lo podemos ver en Romanos 7, del 14 al 15. Si me ayuda el hermano Felipe. Dice Romanos 7, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Claro, como les decía, esto es una lucha que nosotros tenemos diariamente. Quizás muchas veces nosotros queremos hacer las cosas bien, pero a veces no lo logramos y muchas veces no ganamos esta lucha. A nivel familiar, es una lucha contra aquellas cosas que están mal, como por ejemplo a veces en nuestros matrimonios, cuando no logramos cumplir la voluntad de Dios. Voy a pedirle al hermano que nos lea en Colosenses 3, 18 y 19. Dice, casadas, está sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Bueno, aquí nosotros podemos ver otro tipo de luchas. Muchas veces nos cuesta mucho dejar cosas, no sé, de nuestras vidas pasadas, cuando recién nos casamos. Tenemos lucha quizás con cumplir esto que el Señor nos pide, ¿cierto? Y también podemos ver en la crianza de nuestros hijos, muchas veces no brindamos una adecuada crianza. Esto lo podemos encontrar en Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criádlos en disciplina y amonestación del Señor. Claro, muchas veces nosotros queremos hacer, por creernos mejores padres, muchas veces no corregimos a nuestros hijos o a veces sí, somos muy duros con ellos. Entonces esto igual es una lucha y tenemos que encontrar el equilibrio para poder ser mejores padres, ¿cierto? En el nivel laboral, que es otro de los puntos en que pasamos gran parte de nuestro tiempo con nuestros compañeros de trabajo. Sin duda que es uno de los lugares donde más nosotros ponemos a prueba nuestra forma de ser cristianos, donde tenemos que mostrar mucho más nuestro testimonio y en nuestra calidad de trabajo también. Esto lo podemos ver en Efesios 6:5. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Claro, muchas veces nosotros en nuestro trabajo tenemos que someternos a nuestros jefes, tenemos que aguantar a nuestros compañeros de trabajo, y es nuestra lucha porque nosotros tenemos que dejar el nombre del Señor siempre arriba, que las personas
puedan ver a Cristo en nosotros y reflejarlo. Es una buena forma de hacerlo en el trabajo, cuidar nuestro vocabulario, tener un poco más de prudencia que los demás y no adaptarnos al ritmo del trabajo o al ambiente laboral, sino que mostrar la diferencia. En un nivel ya más social, de vecindario, de familia o en política y en otros contextos hay también una lucha que experimentamos. Muchas veces tenemos una lucha porque no nos llevamos bien con algunas personas, entonces constantemente se nos van surgiendo diferentes luchas, por ejemplo un vecino, algunos, y también por ejemplo en la política. Ahora muchas veces estamos viendo que se llama a luchar. ¿Pero qué significa luchar, hermano Luis, para usted? ¿Salir a protestar a las calles? Buena pregunta. Bueno, sí, estamos viendo que las personas cristianas, ¿cierto? Bueno, como toda persona, en realidad cristiana o no cristiana, nos movemos en diferentes entornos, desde lo más personal a lo familiar, después a lo más social, y claro, nos encontramos aquí con esta situación que hoy día se nos hace muy familiar, porque en los últimos años hemos visto en nuestro país las manifestaciones ciudadanas, las manifestaciones de parte de la población y la verdad es que si como cristianos debemos ser parte de este tipo de movimientos o de expresiones ciudadanas, es algo que hay que analizar cuidadosamente, porque a lo mejor bien podemos participar de una manifestación que pueda desarrollarse de forma pacífica, pero lo que no podemos ser parte como personas cristianas por razón del testimonio y de la palabra es ser parte de manifestaciones que ya involucran actos de violencia, actos de rebeldía, actos de alzamiento en contra de la autoridad establecida, en contra de las instituciones de la seguridad pública, por ejemplo, son cosas que como cristianos no podemos compartir. Y este ejemplo, este caso nos devuelve rápidamente al corazón de esta enseñanza, que es que la lucha de la persona cristiana no es en el mundo físico, no es contra las personas físicamente, sino que es en un ámbito, en una esfera espiritual. Y eso no debemos perderlo de vista como personas cristianas. Podemos participar, como le digo, a lo mejor de manifestaciones pacíficas, se puede discutir eso, pero definitivamente yo opino que una persona cristiana no debería ser parte de una manifestación que incluye actos de vandalismo y que se revela abiertamente en contra de la autoridad que está establecida, porque la Biblia también sabemos que nos enseña someterse a la autoridad establecida que en última instancia ha sido establecida por Dios, porque de él proviene la autoridad. Amén. Sí, bueno, es importante dejar en claro que muchos a veces se apasionan por estas causas sociales y si bien, como dice usted, uno puede participar quizás en una protesta o una marcha pacífica, pero también tenemos que tener en claro que nuestra prioridad, nuestro futuro, nuestros intereses no son terrenales. Entonces ahí tenemos que poner un límite de qué es lo que a nosotros no estamos viendo, si no estamos viendo Cristo o no estamos viendo el presente, no estamos viendo lo que ahora está generando estos movimientos o estamos realmente ligados al Señor, nuestras expectativas están puestas realmente en el cielo. Entonces es algo que creo que personalmente cada uno debería meditar. Bueno, inclusive en esta era de globalización y sorprendentes tecnologías, podemos encontrar una lucha que estamos vivenciando muchas veces en las plataformas virtuales tales como Facebook, Twitter, Instagram y redes sociales. ¿Qué es lo que nosotros compartimos? Nosotros muchas veces como cristianos ahora nos podemos ver atacados en este sentido, porque vemos que personas comparten cosas que van en contra de Cristo, que van en contra de la iglesia, y muchas veces no confrontamos esa situación, sino que nos avergonzamos y decimos, no voy a responder este mensaje, no, porque no quiero que me ataquen. Pero no tenemos la valentía muchas veces de confrontar esta situación y defender a Dios, que también es muy importante. Y también estas ideologías que se están
viendo ahora en este tiempo, también se están viendo a nivel de iglesia. Hay luchas y contramovimientos que se están levantando, iglesias cristianas, muchas veces se aprovechan de estas plataformas y también de su carisma, son liderazgos carismáticos y que confunden a la gente. Y muchas veces predican lo que las personas quieren escuchar y no lo que es el real evangelio. Y dentro de las iglesias hay mucha falsedad contra lo que hay que luchar. Y es importante que nosotros podamos estar alerta de estas señales. De que si nosotros vemos, por ejemplo, a veces que se habla mucho de la prosperidad, se habla mucho de todo lo lindo, estar alerta y tener discernimiento de estas situaciones y también confrontar eso. Dentro de las iglesias hay mucha falsedad, como les decía, y Pablo también nos anticipó a esto. Y esta proviene directamente de Satanás. Así dice Pablo, esto lo podemos encontrar en Corintios. Sí, segunda de Corintios habla de esto y varios otros pasajes. Por ejemplo, aquí dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Exactamente. Es Satanás que se aprovecha, que utiliza a la gente, ¿cierto?, para que otras personas caigan. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué se llenan tanto estas iglesias, por qué tantas personas se congregan, qué cosa es lo que ofrece esto. Y es porque Satanás también está haciendo su parte en estas cosas. Ahora bien, Pablo al principio del mensaje nos aclara, dice, la lucha no es directa y abierta contra las personas. Si bien son muchas de ellas las que se pueden dirigir, sus indiferencias, desprecios, insultos son directamente quizás a nosotros, pero no es así. En este sentido, si bien la confrontación se expresa por medio de personas, hay que entender que no son las personas por sí solas que se le ocurrió confrontar, sino que son personas que son utilizadas por Satanás. Voy a pedirle al hermano que ponga Efesios 2, del 1 al 2. Sí. Bueno, y dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Claro. En eso podemos entender entonces que estas personas están siendo utilizadas por Satanás para que nos puedan atormentar a nosotros, y por eso nosotros es importante que podamos confrontar estas situaciones. En este escenario, las personas no cristianas son vehículos que conducen los ataques de Satanás hacia nosotros, y la complejidad es responder a esta confrontación. ¿Estamos nosotros confrontando estas situaciones? ¿Estamos nosotros siendo realmente soldados? ¿Nos ponemos la armadura que necesitamos? ¿Estamos utilizando las herramientas y las armas que el Señor nos entregó? ¿O solamente nos sentamos y esperamos a que, por favor, dejen de hablar mal de Dios? O directamente frente a nosotros levantan o dicen cosas en contra de nuestro Dios y nosotros nos callamos por miedo a que nos digan algo. Entonces, es importante que nosotros podamos ponernos esta armadura. Es por esto que Pablo habla de una serie de armas de carácter espiritual. En 2 de Corintios 10, 4 y 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, en relación a la batalla espiritual, Pablo nos señala las armas para luchar. En estas podemos encontrar el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los zapatos del mensaje del evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada de la palabra de Dios y la oración. Ahora vamos a hacer un poco más de énfasis en el casco de la salvación. Bueno, eso es cierto, ciertamente es, digamos, el concepto que nosotros queremos
sobre el que queremos reflexionar en este tiempo en este pequeño espacio de predicación, que es acerca de el casco, como dice nuestra hermana Denitza, el casco de la salvación o yelmo de la salvación, que hace 2000 años o ahora mismo es un casco, el casco que usa el soldado para proteger su cabeza de ataques, de proyectiles que lanza el enemigo, es para seguridad y para estar protegido, es un elemento de protección, el casco. Es un elemento de protección y se asocia con el concepto de salvación porque la salvación también es algo que proviene de Dios y nos protege y eso es lo que vamos a ver en este momento, cómo la persona cristiana experimenta la salvación diariamente. La palabra salvación se refiere a un estado de liberación, estabilidad, seguridad respecto de peligro. Es decir, Dios saca a la persona de un estado de amenaza, de un estado de peligro y lo traslada a un estado de seguridad, de tranquilidad, de paz interior, de poder estar libre. Y eso también lo vamos a ir viendo en diferentes pasajes. Pero esta salvación, es importante entenderlo, esta salvación se vive y toda persona cristiana lo vive en 3 diferentes niveles o se puede interpretar en 3 diferentes sentidos. Vamos a ver un primer sentido, o sea, vamos a ver cada uno de los 3 sentidos, pero vamos primero a mencionar algo que es muy importante que nos dice este muy breve versículo, porque el versículo es súper breve. Dice: tomad el yelmo de la salvación. Así, tomad el yelmo de la salvación. Y lo importante aquí, o interesante, es que la enseñanza o la palabra nos está llamando o nos está exhortando a las personas cristianas a tomar una acción, a no ser pasivos, sino a tomar una acción, a hacer algo, que por eso dice tomad el yelmo de la salvación, o si no diría que Dios te va a poner el yelmo de la salvación en tu cabeza para que tú estés protegido en el campo de batalla. No dice así, sino que dice a la persona cristiana, está llamando a la iglesia: tomen el yelmo de la salvación. Y eso es muy importante. La actitud que debe asumir la persona cristiana frente a su salvación es una actitud de responsabilidad, de actividad, o se puede decir también de proactividad, pero no puede ser de pasividad. La persona cristiana no puede ser alguien que es contemplativo frente a las cosas que le ocurren, frente a las cosas que pasan en su entorno y relaciona su vida y salvación misma. No puede ser alguien que no hace nada. Por ejemplo, vamos a ver aquí un pasaje muy conocido de la Biblia. Dice, solo para dar una orientación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Algunas personas a veces interpretan este pasaje como que debemos descansar en Dios, en el sentido de que como cristianos no debemos hacer nada y dejar que Dios lo haga todo. Y cuando estudiamos más profundamente la Biblia, vemos que, por ejemplo, aquí en Efesios 6 se nos llama a los cristianos a tener una actitud activa de confrontación. O sea, no es solamente que todo ocurra, que el mundo siga en su curso de autodestrucción y que yo no haga nada, sino que como cristianos debemos tomar una acción, debemos tomar una postura activa. Y eso es importante entenderlo. En primer lugar, entender que como personas cristianas tenemos una responsabilidad, un rol activo que llevar a cabo. Bueno, acerca de esto mismo, de este rol que debe tomar el cristiano, también nos hablan otros versículos de la Biblia que nuestra hermana Denitza nos va a leer, por ejemplo, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ahí tiene un énfasis en un verbo que dice ocupaos o ocúpense. No dice que Dios se va a ocupar
sino que es una exhortación claramente a los lectores y a nosotros hoy día también contemporáneos lectores, de que nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación. Entonces ahí está ratificándose la idea que estamos comentando. Otro texto, Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Ahí también hay otro énfasis donde dice la interrogante que pone el escritor de la carta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? O sea, está nuevamente una exhortación a no descuidar, sino a estar ocupado en nuestra salvación las personas cristianas. Y ese estar ocupado no puede ser alguien que está contemplativo frente a la vida sin hacer nada y que todo ocurra y yo lo dejo todo en manos de Dios y que Él resuelva las cosas y yo no hago nada. No es lo que nos está enseñando la palabra. Nos enseña a tomar una posición activa, a hacer cosas, y eso, ese hacer cosas se puede traducir a un sinnúmero de iniciativas, de actividades que puede realizar el cristiano. Por ejemplo, una vez, hace años ya atrás, en una unión de jóvenes, un predicador decía, un poco malinterpretando ciertas teologías, que no era necesario que las iglesias, los hermanos salieran a predicar a las calles, porque si Dios quería salvar a personas, Él lo iba a hacer de una de otra forma, no era necesario que nosotros saliéramos a predicar. Entonces, ese tipo de enseñanza equivocada debemos nosotros tener cuidado. Y la Biblia nos está enseñando que el cristiano no puede estar, yo no hago nada, mis hijos no conocen al Señor, pero algún día llegarán a conocer al Señor, tampoco, y yo no hago nada, no es la forma, por ejemplo. Y así un sinnúmero de ejemplos en que no podemos nosotros estar pasivos y como prácticamente esperar sentados en nuestra casa que Dios pueda hacer las cosas que a lo mejor estamos nosotros de alguna forma llamados a hacer. Hay una responsabilidad, entonces, eso es lo que estamos hablando, una responsabilidad como personas cristianas en nuestra salvación, frente a nuestra salvación, frente a la salvación que nos entregó el Señor. No es que nosotros nos salvamos a nosotros mismos por nuestras obras o lo que hacemos, sino que ahora también lo vamos a explicar. El que nos salva es definitivamente el Señor, pero nosotros ya lo estamos viendo, también tenemos que cumplir una función, una responsabilidad. Ya ese es el primer punto. Entonces, nosotros, el cristiano, debe tomar el yelmo de la salvación. No lo toma el Señor, no viene un ángel a ponerte el yelmo de la salvación, no aparece no dice el pasaje que va a aparecer en tu cabeza instantáneamente, bueno, hablando en un sentido también espiritual. Pero sí dice que debe la persona cristiana tomar ese yelmo o ese casco para protegerse. Y necesitamos protegernos porque, como hemos venido conversando y hablando, estamos en una batalla. Y el soldado, en medio de una batalla, en un campo de batalla, tiene que estar protegido con la indumentaria mínima, que dentro de esos elementos debe siempre estar un casco para protegerse la cabeza. Y la salvación está asociada con esa protección mínima que nos entrega el Señor, pero que nosotros debemos también utilizar. La salvación es un elemento de protección. Ahora, la salvación en sí es un término muy, muy, muy conocido, muy recurrente en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, por todos los cristianos, un concepto, ¿cierto? Una enseñanza, una doctrina conocida, la de la salvación. Hay tres sentidos de la salvación, lo que le estaba diciendo unos minutos atrás, tres niveles, podemos decir, o tres sentidos en que la persona cristiana experimenta la salvación que proviene de Dios. Y con esto vamos cerrando el mensaje. Queremos quedarnos aquí en estos tres sentidos en que las personas cristianas, o tres niveles en que las personas cristianas experimentamos la salvación. Tenemos un primer nivel que lo vamos a llamar así, por ponerle un título: salvación pasada, o salvación como una experiencia en el pasado. ¿Qué nos referimos con esto? ¿A qué nos referimos? A esa experiencia en la cual
como persona llegamos, ¿cierto?, a conocer al Señor y a través de una confesión de fe nos acercamos a Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados y entregándole nuestra vida al Señor Jesús. Todas las personas cristianas, ¿cierto?, han pasado esa experiencia en algún momento de su vida y han tenido ese encuentro con el Señor, y ahí Dios entrega la salvación, ahí Dios salva a la persona en ese momento y para siempre. Por eso las personas cristianas bautistas pensamos que la salvación no se pierde. Una persona que ha sido salva una vez siempre salva. Ese concepto de la salvación que no se pierde está ahí presente. En la experiencia que entregamos nuestra vida a Cristo, somos salvos de la condenación. Ese es un punto, y aquí vamos a ver un texto, Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Claro, entonces ahí estamos hablando de la confesión, lo que se practica y tradicionalmente en todas las iglesias de diferentes denominaciones, ¿cierto? Cuando el predicador, el evangelista hace un llamado a que las personas entreguen su vida a Cristo, y muchas personas, hermanos, hermanas que pueden estar viendo este mensaje, han vivido esa experiencia, han tenido ese momento de encuentro con el Señor y han sido, por lo tanto, salvados. Es una enseñanza que nos muestra la palabra. Se complementa con Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí tenemos de nuevo la misma idea, porque se traduce a veces salvación, a veces liberación. Entonces nos ha librado el Señor como dice ahí muy claramente, del pecado y de la muerte. Es una salvación que en algún momento de nuestra vida el Señor ya nos entregó, y creemos fundada la palabra que es una salvación que no se pierde. Bueno, son tres, como le decía, niveles. Tenemos entonces un primer nivel o un primer sentido de la salvación como una experiencia pasada. Vamos a ir a el segundo, pues se puede decir segundo o tercer nivel, la salvación como una experiencia futura, el otro lado de la salvación. La salvación como una experiencia en el futuro, voy a comentarlo muy brevemente. Se refiere, también lo enseña por supuesto la Biblia, a la segunda venida de Cristo, cuando seamos, rescatados y ocurra todo lo que ya nos enseña el libro de Apocalipsis, lo que son los estudios escatológicos de los últimos tiempos, lo que va a pasar, bueno, y muchos otros pasajes de la Biblia también lo profetizan, lo que va a pasar al final de los tiempos. También la iglesia y las personas que hayan creído en Cristo van a ser libradas de esos hechos futuros. Entonces la salvación, como también es muy importante entenderlo, es una experiencia en el futuro en que también nosotros tenemos nuestra esperanza de que, por supuesto, la vida no se termina aquí, sino que vamos a pasar una eternidad con el Señor. Es una esperanza que abrigamos todas las personas cristianas, creemos en eso. Por eso la hermana Danitza adelante bien hacía el énfasis de que tenemos que ver bien en dónde estamos enfocándonos, porque si salimos a protestar las calles como esperando, luchando con toda nuestra fuerza y con todo nuestro esfuerzo para obtener un gobierno mejor, un futuro mejor en esta vida terrenal, a lo mejor no está bien nuestra mirada puesta en las cosas que están más allá de esta vida terrenal, que es lo que es la experiencia futura que tiene que estar bien, poniendo la mirada a la persona cristiana. Aquí hay unos textos que complementan Hebreos 9. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Ya ve, más claro no puede estar. De hecho ahí dice para salvar, o sea, está ahí de cajón explicando a qué se refiere la salvación como una experiencia, ¿cierto?, escatológica en el futuro que estamos esperando, que ya nos encontramos en eso, realmente ya en esos últimos tiempos. Muchas señales se han cumplido, se están cumpliendo, y hay algunos
algunos predicadores con bastante sabiduría ya están avistando que otras señales también se van a cumplir muy pronto. Otro texto, 1 de Pedro 1:5. Y sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí de nuevo, ve claramente, no es algo que estamos inventando aquí, sino que dice para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, en el tiempo final, en el tiempo futuro. La salvación como una experiencia futura. Bueno, y aquí tenemos un tercer pasaje para complementar también. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardieron serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechos, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurados para que la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Y ahí también, cierto, está como bien poéticamente explicado o expresado esa salvación futura. Hace como 10 años atrás estaba en la carrera que estaba estudiando, una asignatura de ética con un profesor que comentaba en la clase que él veía como un rayado en una muralla que decía Cristo salva, y él como un poco como burlonamente decía, pero ¿de qué? ¿Me salva de qué? O sea, la gente no cristiana obviamente está perdida en ese no saber que necesita ser salvada, y aquí nos habla este pasaje, todo lo que estamos leyendo acerca de la salvación. Y es tan importante la salvación que se asocia con este casco, que es el elemento quizás más importante de protección que debe usar el soldado. Ya, y finalmente, para ya ir cerrando, la salvación en el nivel como una experiencia presente. Que aquí vamos a revisar varios textos, porque es lo que nos interesa darle énfasis, que la persona, por eso dice tomad el yelmo de la salvación, es algo que necesitamos hacer. Cada día se renueva esta lucha y necesitamos asirnos, se puede decir, de la salvación que nos entrega el Señor. Tenemos Gálatas 5. Lo lee la hermana. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, desinciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, leemos este pasaje y otros más que nos entregan una lista de comportamiento o de formas de vida o de actitudes pecaminosas que son lógicamente normal en este mundo, en cualquier sociedad se dan. Pero son cosas, por ejemplo, contra las que las personas cristianas luchamos. Quizás con unas cosas más que con otras, pero por ahí van nuestras debilidades y nuestras luchas, que Efesios 6, ¿cierto?, nos está llamando a tomar una posición de confrontación. Otro listado lo tenemos en Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen
con las cosas que practican, con lo que ellos practican. Aquí también entonces está revelando la palabra los pecados con los que también luchamos las personas cristianas. Esto no es solamente que nos volvemos cristianos, ¿cierto? Y nos convertimos automáticamente en personas irreprensibles y que no cometen errores, sino que seguimos batallando. Y muchos otros pasajes en la Biblia, en la misma carta de los Efesios, se habla acerca de esta esfuerzo que debemos hacer las personas cristianas. Luchamos contra, y es muy común, lo estamos viendo, las envidias, los homicidios que se está viendo, o sea, cada día en las noticias, contienda, engaño, murmuradores, aborrecedores de Dios. Estamos viendo que toman fuerza movimientos que están en contra de Dios o que llanamente dicen que Dios no existe, como el comunismo, el feminismo. Estas cosas están tomando poder hoy día. No es algo que se le ocurrió a una mente humana. Son cosas, por eso lo leímos al principio, que provienen de Satanás, de fuerzas espirituales que instalan en la sociedad esas ideologías en personas que vienen a ser instrumentos o vehículos de Satanás para promover todo esto que es contrario a la voluntad, al corazón del Señor y que viene a ser contrario a todo lo que somos parte del pueblo de Dios. Nos vemos entonces obligadamente siendo parte de esta batalla, de esta confrontación. Tercer texto que nos habla de conductas pecaminosas, 2 Timoteo 3, 2 al 5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y claro, se complementa entonces la lista, o sea, por un montón de partes tenemos cosas que son características del ser humano de hoy y que también nosotros llevamos en nuestra naturaleza, ese gen de pecado, y es algo con lo que debemos luchar. Por eso al principio la hermana Donitza hablaba de los entornos en que las personas cristianas nos desenvolvemos, y un primer entorno está en nuestra vida personal y en nuestras luchas personales de cada uno, como hermano, como hermana, como hijo del Señor, hija del Señor. Y después, está la familia, están otros entornos, está el trabajo, pero en cada uno de estos niveles vamos a luchar contra estas cosas o enfrentarnos o vernos enfrentados también a situaciones donde hay personas que tienen muy marcados unos u otros comportamientos pecaminosos, que es algo que tampoco nunca nos vamos a sentir cómodos. O sea, ¿qué es lo más cómodo para la persona cristiana? Sobre todo cuando la persona cristiana quiere buscar a Dios, está muy motivado en las cosas de la iglesia. Lo que más quisiera la persona cristiana es estar en la iglesia todos los días de la semana. Y quisiera no tener que ir a su trabajo, no tener que estar en lugares donde hay a veces personas no cristianas, porque ya no se siente cómodo, porque quiere buscar al Señor. Pero estamos en este mundo, no podemos como personas cristianas aislarnos, encerrarnos en una burbuja. La iglesia está inserta en esta sociedad, y es parte de esta sociedad no para asimilarse a la sociedad, como le decía al principio, sino para ejercer una confrontación, para batallar con las armas espirituales, no con las armas humanas que a uno se le puede ocurrir, no devolviendo los insultos, las ofensas, las descalificaciones, porque podemos recibir insultos, descalificaciones, cierto desprecio. No estamos llamados a utilizar las mismas armas que de las personas que no conocen a Cristo, devolviendo con la misma moneda, sino usando armas espirituales. Y ese es un desafío de hace 2000 años, cuando el apóstol Pablo escribió la carta. Es un desafío muy vigente hoy día, y yo digo que es un desafío porque no es algo fácil. No es que yo me levanto cada mañana con todo el ánimo del mundo de enfrentar a toda la perversidad, tanto que pueda haber en mí o en mi entorno, sino que es algo difícil. Por eso
necesitamos la ayuda del Señor, y de esto también nos hablan, por ejemplo, estos pasajes, Efesios capítulo 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. Amén. Bueno, aquí este texto, ¿cierto? Yo quiero acentuar aquí la palabra fortalecido, o sea, que no nos podemos fortalecer a nosotros mismos para esta batalla, sino que necesitamos ser fortalecidos por el Señor. Y esa es la experiencia de la salvación diaria. O sea, experimentar la salvación diariamente es poder que el Señor pueda obrar en cada uno de nosotros para que podamos hacer frente y no caer ante los enemigos espirituales o las cosas que vienen a nuestra vida como ataque. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra vez la misma idea, o sea, no es fortalécete en ti mismo o en tu mente, todo está en tu mente, ¿cierto? Como dice la psicología o alguna enseñanza de psicología, no es que está en tu mente o está en ti la capacidad, sino dice el pasaje, la enseñanza, fortalécete en el Señor. Filipenses 1. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aquí tenemos el caso de Pablo, que estaba, cierto, preso en la cárcel, y él habla también de ser liberado de parte de ser liberado de parte de Dios. Ahí la palabra liberación es la misma que salvación, resultará en mi liberación. Porque necesitamos ser liberados diariamente de situaciones que no podemos superar con nuestra fuerza. Necesitamos al Señor. Colosenses 1. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y ahí tenemos nuevamente lo mismo, que habla acerca de que el Señor debe darnos la fortaleza. Dice, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y la palabra longanimidad es la capacidad de permanecer firme y de perseverar en medio de las situaciones difíciles. Bueno, y tenemos también 1 Tesalonicenses 1, 5 al 6. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y ahí nuevamente entonces dice que no es solamente un mensaje motivador que creyeron los tesalonicenses, sino que dice que llegó el evangelio a sus vidas con poder en el Espíritu Santo, dice. O sea, un poder de parte del Señor que ayuda, que definitivamente lo necesitamos las personas cristianas, la iglesia cristiana, para hacer frente y poder verdaderamente vencer a las fuerzas espirituales enemigas, que su objetivo es acabar con todo cristiano y con todo lo que represente a Dios en la tierra, pueda representar a Dios en la tierra. Y finalmente aquí el último texto para sintetizar esta idea. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces la obra ahí también se ratifica nuevamente, proviene de Dios, que debe perfeccionarnos, debe afirmarnos, fortalecernos y establecernos.
Y es indispensable en esta batalla poder recibir esa fortaleza, esa capacidad y ese poder que viene de parte del Señor. Entonces, por un lado, estamos, ¿cierto?, llamados a tomar el yelmo de la salvación, a tomar una acción confrontacional y una postura de lucha, pero en el mismo sentido también necesitamos experimentar diariamente esta salvación dependiendo de Dios, buscando a Dios y principalmente orando para que Él nos pueda fortalecer a cada uno de nosotros como personas cristianas, familia, iglesia. Finalmente, aquí llegamos ya a las conclusiones de nuestro mensaje. Bueno, como conclusiones, podemos decir que en el primer nivel la salvación ya ha sido aplicada por Dios a las personas cristianas. El segundo nivel, la salvación se experimenta diariamente. Y también de que nos salva subjetivamente de Dios. En el tercer nivel nos entrega una poderosa e inmejorable esperanza como aliciente para no desmayar en la lucha diaria mientras vivimos esta vida terrenal. Que el Señor pueda poner en nuestro corazón fortaleza para que podamos llevar nuestra lucha, ¿cierto? Que podamos ponernos esta armadura que el Señor nos entregó, que la podamos aprovechar y que podamos confrontar a este mundo y no ser parte de este mundo, sino que ser de nuestras esperanzas estén puestas primeramente en Dios y en lo celestial. Amén. Bueno, ahí queda cierto la pregunta, quizá que con la que podemos dar el cierre, que es personal, o sea, ¿de qué nos salva? Dice subjetivamente Dios, o sea, me refiero en lo personal, porque cada persona tiene sus propias situaciones, sus propias experiencias y sus luchas personales. Entonces, por eso dice, ¿de qué necesita ser liberado cada día? Y ahí mencionan ejemplos, el carácter, falta de amor, son ejemplos al azar que cualquiera puede estar luchando contra una u otra cosa. También dependiendo en qué situación te encuentras, si eres una persona soltera son unas luchas, una persona casada otras luchas, una persona mayor otras luchas, una persona que vive con su esposo o su esposa no cristiano es otras luchas que enfrenta, personas que puede estar criando sus hijos que ya están más adolescentes, también como decía la hermana Danisa, o sea, en los diferentes entornos vamos a tener diferentes tipos de lucha. Si tu hijo, cierto, no te obedecen, ya es otra lucha que tiene, y como persona cristiana es una lucha diaria, o sea, nos enseña la Biblia que vamos a tener una estancia de paz aquí y de que todo va a salir bien y que la persona cristiana, como mencionaba la hermana Danitza, que enseñan algunos grupos, cierto, de la bendición, de que Dios te bendice, de que todo te va a salir bien. Bueno, no, la verdad es que la perspectiva que nos muestra Efesios 6 del cristiano en una lucha no es tan siempre positiva, porque una lucha no es algo deleitoso. Entonces estamos enfrascados en una lucha. ¿Qué más quería comentar, hermana? Para concluir, como le comentaba recién, que podamos esta semana, como desafío a los hermanos, poder ponernos esta armadura que el Señor nos brinda, que el Señor nos regala, que nos entrega, y que podamos poner nuestras luchas y podamos combatirlas, que podamos confrontar, que podamos sacar la voz por Cristo. Así, muchas veces yo veo que personas son tan apasionadas por sus ideologías políticas, por sus grupos, y muchas veces a nosotros igual nos falta ser así tan apasionados por Jesús, que es superior a todos estos movimientos. Entonces, igual pedirle al Señor que nosotros podamos ser apasionados por Él, que podamos tener esa fuerza para combatir y para defender lo que nosotros creemos y a nuestro Dios, que es lo más importante y que es lo único que nosotros tenemos. Amén.
Bueno, vamos a cerrar con una oración y también comentarles, bueno, yo les invitaría a los hermanos a que puedan escuchar en la plataforma de YouTube las dos predicaciones que tiene el pastor bautista John MacArthur acerca de este mismo tema. Y bueno, él se enfoca más, ¿cierto?, en el nivel de la salvación como experiencia futura, como una esperanza para la persona cristiana, pero muy, muy interesante. Me dieron, por ejemplo, por lo menos un marco para poder preparar este mensaje. Así que les invito a escuchar esas predicaciones disponibles en YouTube. Se llama El Yelmo de la Salvación, tiene parte 1 y parte 2. Gracias, hermana Danisa, también por complementar este mensaje. Y vamos a hacer una oración también para terminar este espacio. Padre, le damos gracias por darnos la oportunidad y la gracia de su palabra, de entender su palabra y de interpretar su palabra y de compartir su palabra a través de esta plataforma digital. Muchas gracias por las iglesias, por la iglesia bautista Dios Proveerá de Osorno, que los hermanos están semanalmente trabajando, obrando, que usted pueda prosperar esa obra espiritual, esa obra de fe que se realiza, esa obra de solidaridad, de entregar el mensaje de esperanza, que usted esa obra la pueda prosperar, muchos más personas puedan llegar a los pies de Cristo a través de la iglesia, en la iglesia, que usted pueda fortalecer a los pastores, a la familia pastoral, a los hermanos que trabajan cada semana en diferentes aspectos operativos, logísticos, para que todo pueda resultar bien y que esta palabra también pueda ser de edificación para los corazones, para todos los oyentes en general. Muchas gracias, Padre. Dejamos todo en sus manos y que usted nos pueda dar la dirección para ser parte de esta batalla, parte activa de esta batalla espiritual y no personas pasivas en esta lucha contra todo lo que se levanta en contra de la iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre
presencia es más hermosa que cualquier Bueno, hermanos, para ir terminando ya este culto, nuestra hermana Ignacia va a compartir un texto bíblico y nuestro hermano Felipe se va a despedir con una oración. Que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Señor, que esa bendición pueda ser una realidad en la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, que usted les pueda guardar en esta nueva semana que comienzan, que usted también pueda bendecir y prosperar la obra de la iglesia, del ministerio, de los pastores, que usted pueda seguir utilizando a su iglesia y a sus hijos y a sus hijas para extender su evangelio. Le damos gracias por esta oportunidad, por este culto de bendición, las alabanzas, la palabra y todo lo que pudimos hacer. Lo dejamos todo en sus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.